presentar a la doctora Marisol Toledo, y luego vamos a revisar un poquito su currículum, su presentación como docente y actualmente se está desempeñando en el área de la investigación. Doctora, está lista, ¿no? Doctora, Sí, ya, muy bien. Le damos la bienvenida a todos los docentes que están participando en el curso sobre redacción a la publicación del artículo científico. En esta oportunidad, a nombre de la Federación Universitaria de Profesores y la Secretaría Académica y Posgrado, tengan todos bienvenido al curso que en esta oportunidad hemos invitado a la doctora Marisol Toledo. Bien, la doctora es egresada de nuestra universidad. Actualmente es docente de la carrera de biología. Dentro de lo que ella se ha destacado como estudiante, ha hecho una maestría y un doctorado, uno que hizo en Estados Unidos y un doctorado que realizó en Holanda. Trabajó como investigadora en el Museo de Historia Natural Noel Kane Mercado. Fue directora ejecutiva también del museo, se desempeñó. Actualmente es jefa del laboratorio de la carrera de biología. Eh, Ella se ha destacado en la investigación, como por ejemplo, también ha sido ella tribunal más de 30 tesis, ha sido coautora de artículos científicos, más de 80 artículos. eh, Fue jefe de la revista de Sociedad Boliviana de Botánica, y también desde el 2022 ella se destaca como académica número uno en botánica en la Academia de Ciencias en Bolivia. Actualmente, recientemente ingresó a la Academia Mundial de Ciencia. Como vemos, es una profesional muy reconocida y queremos felicitarla a doctora. Muy bien, para nosotros es muy grato tenerlo a usted como facilitadora en esta oportunidad, y también sabemos que ha estado en festejos de el aniversario de su carrera, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahora ya usted va a dirigir este, este tema. Tiene la palabra, doctora. Bienvenida al curso. muy buenas tardes. Muy agradecida por la invitación de la FUC y sobre todo esta oportunidad, ¿no?, de poder compartir la experiencia que tengo sobre la investigación que se hace a través de artículos científicos. Perdón, podrían, por Carmencita. favor, apagar los micrófonos. Hemos pedido de que sea un curso participativo, o sea, están abiertos los micrófonos para que puedan hacer preguntas, pero les pedimos que mientras estén escuchando, apaguen sus micrófonos, por favor, ¿ya? Entonces, como les decía, muy agradecida por esta oportunidad, ¿no?, de poder compartir la experiencia que tengo. Realmente es un honor para mí como bióloga poder dar este curso, ¿no? Porque básicamente los biólogos somos investigadores, pero en un área muy enfocada, por ejemplo, a los recursos naturales, ¿no? Tengo entendido que hay profesores de diferentes áreas, ¿no? Entonces vamos a ver también el compartir nuestras experiencias y las dudas, sobre todo, que tengan de cómo hacemos este proceso de la redacción a la publicación de un artículo científico. Ya, mi objetivo básicamente es eso, ¿no? Compartir con ustedes lo que yo sé y obviamente, ¿no?, despejar las dudas que haya, ¿no? Entonces, vamos a compartir la presentación que he preparado. Ok, ¿me están escuchando todo? Sí, doctora. Ya, perfecto. Bueno, el curso, la verdad, se titula de la redacción a la publicación, porque la idea no solamente es dar pautas de cómo redactar un artículo, sino también que se conozca, ¿no?, todo este proceso que no es tan simple, pero que es factible de hacer, ¿no?, hacia la publicación. Entonces vamos a ver este,
lo que ocurre detrás de la revista, ¿no? Gracias a la experiencia que tengo como editora en jefe que he tenido, puedo, digamos, compartir, ¿no? Algunos conocimientos y también he estado en ese ámbito de publicar tanto en revistas nacionales como internacionales, ¿no? Entonces, va a ser realmente interesante poder compartir y también escuchar a los colegas sus experiencias o sus dudas, ¿ya? En primer lugar, bien, el objetivo principal del curso, por favor, les ruego no se olviden de su micrófono, de apagarlo. Ya, el objetivo principal del curso es proporcionar las herramientas y el conocimiento necesarios para la redacción y publicación de un artículo coherente y sujeto al estilo comunicacional de la ciencia. O sea, básicamente es eso, ¿no? Voy a mostrar algunas herramientas que se utilizan en este proceso y así también el conocimiento que se debe tener, ¿no? Para no solo redactar, sino publicar un artículo científico. Bien, tenemos 4 días, del 7 al 10 de mayo, son 2 horas por día y la idea es avanzar estos 4 temas, ¿no? Que es algunas herramientas y características de la redacción científica, la estructura y contenido de un artículo científico, o sea, ver qué es lo que contiene un artículo, las nociones sobre los requisitos de una revista científica y terminar con las consideraciones para la publicación de un manuscrito. O sea, de modo, estoy tratando de que sea algo más completo, ¿no? Que solo preparar un artículo. Como les mencionaba, la idea es de que al terminar este curso ustedes ya tengan una noción más completa de lo que realmente, qué significa publicar un artículo científico, ¿ya? Bien, en cuanto al tema inicial, que es herramientas y características de la redacción científica, la verdad es que es bien amplio, pero como dice, ¿no? El mensaje, hasta el viaje más largo empieza con el primer paso. Y el primer paso, obviamente, es tomar en cuenta esto de la redacción. Pero antes de entrar a lo que es la redacción científica, permítanme recordarnos de que tenemos una universidad pública, ¿no? Que el compromiso principal es formar profesionales. Nosotros como docentes estamos formando profesionales, aunque al mismo tiempo también somos estudiantes, ¿no? En algún momento, porque estamos constantemente estudiando, sí, aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, con este curso. Entonces, al Muy formar profesionales como Creo que agentes de... mejor los silencio a todos. ¿Qué le parece, doctora? ¿Va a disculpar? Ya, está bien. ¿Ya? Porque van a seguir interrumpiendo, parece. Algunos se olvidan. Ahora nuevamente active su micrófono, por favor, doctora. Ahora puede reactivar su micrófono, doctora Marisol. Ya estoy. Gracias. Listo, adelante, doctora. Ok, como les decía, ¿no? Como docentes y al mismo tiempo estudiantes, porque nunca dejamos de aprender, ¿no? Formamos profesionales, pero con un pensamiento crítico mediante la generación y desarrollo de conocimiento científico, investigación, innovación, con criterios de calidad para el desarrollo humano sostenible. Esa es la misión de nuestra universidad. Y yo aquí pongo en cursiva o resalto este tema de generar y desarrollar el conocimiento científico, la investigación. O sea, es muy importante eso para formar profesionales, la parte práctica, ¿no? Y al mismo tiempo también vemos de que ahora la universidad, con un nuevo modelo académico que tiene, realmente está interesada en apoyar a la investigación y a la publicación. Es así que en el nuevo estatuto, ¿verdad? En el artículo 140 dice de que la UAGRM gestionará y asignará recursos económicos del presupuesto y por concepto de IDH para fortalecer la investigación. O sea, se está ya, digamos, tomando más en cuenta. Y yo creo que también este es un movimiento en el sentido de que vemos de que otras universidades están, digamos, en los rankings en un alto nivel y nuestra universidad, por alguna razón, no aparece, ¿no? Obviamente sabemos que se publica, pero lo que nos hace falta es difundir quizás más, ¿no? Y también hacer más publicaciones. Entonces, los cursos, ¿no? Sobre este tema de publicación de artículos realmente es muy relevante, ¿no? Y en ese sentido también, antes era la DUI, pero ahora ya es la DICIT, ¿no? Ustedes saben de que esta Dirección de Investigación, Ciencia, Innovación y Tecnología realmente tiene un nuevo enfoque
¿no? Y está trabajando bastante para apoyar a las publicaciones y a muchos eventos relacionados, ¿no? En ese sentido, también la FUC está apoyando a que realmente cumplamos la misión de la universidad, que es formar profesionales que tienen ese conocimiento sobre la investigación y sobre todo que la realizan, que eso es muy importante. Bueno, como investigadores, nosotros sabemos de que existe un método científico, ¿no? Y que es muy importante para que la ciencia avance, para que nosotros obtengamos conocimiento. Hay metodologías propias, ¿no? Que obviamente los investigadores han ido desenvolviendo y han creado, se puede decir, este enfoque que es de una manera que nos permite realmente aportar al conocimiento, ¿no? De esa manera es que crece la ciencia. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una inquietud, una observación, hay, digamos, algunas ideas, pero lo tenemos que plantear como pregunta y luego como objetivo para poder ejecutarlo a través de una planificación. Y aquí el marco teórico es bien importante, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos que leer bastante, ¿no? Para poder armar, por ejemplo, una propuesta, ¿no? Para poder definir las hipótesis, definir las variables, y sobre todo planificar nuestra investigación. Cuando ya nosotros tenemos una buena investigación, podemos publicarla, pero una buena investigación proviene de un buen diseño también, ¿no? De una buena planificación. Y obviamente después de esa planificación que siempre hacemos, tomamos los datos, hacemos los análisis y luego comprobamos estas hipótesis estadísticas, llegamos a los resultados y a la discusión que viene a ser lo más relevante en la ciencia, ¿no? Discutir con otros colegas. Y finalmente la publicación. Es de esta manera que avanza la ciencia. Básicamente este esquema es el ciclo de investigación, ¿no? Que está muy relacionado con el método científico y que permite de que nosotros los investigadores podamos contribuir, como decía, al conocimiento, que la ciencia avance, ¿no? Entonces la publicación es muy importante, que obviamente cumple así de esa manera el ciclo completo de la investigación. Es decir, de que nosotros somos investigadores o somos científicos cuando publicamos. O sea, ahí completa el ciclo, para que así otras personas nos puedan leer, ¿no? Y nos puedan citar, obviamente, en nuestro trabajo y discutiendo entre diferentes conocedores, entre diferentes científicos, vamos a poder realmente contribuir al nuevo conocimiento. Bien, creo que este método científico es conocido por muchos docentes, ¿no? Porque es lo básico para la investigación en cualquier área, ¿no? Básicamente sí más en las ciencias naturales, ¿no? que usamos. Bien, pero ¿qué es una investigación científica, ¿no? Como les decía, en muchas áreas o muchas ciencias podemos hacer investigación, no está restringida a las ciencias naturales o a las ciencias exactas, ¿no? También se puede dar en las humanidades, en las políticas, en la sociología. La calidad de los científicos no está en el tema, sino en el tratamiento del mismo, o sea, cómo tratamos el tema, ¿no? Que básicamente tiene ciertos requisitos o criterios para que una investigación sea considerada científica, o sea, no es cualquier investigación, sino que cumple, por ejemplo, la especificidad, ¿no? Tiene que ser específico, ¿no? Tiene que ser objetivo también, está basado en datos, ¿no? Novedoso, para que así pueda contribuir, ¿no? Al conocimiento que ya se tiene que tener utilidad. Tenemos que pensar siempre que nuestra investigación va a contribuir, ya sea al conocimiento, ya sea a resolver un problema, tiene que ser reproducido nuevamente, por eso es que nos piden de que demos detalle de cómo hacemos nuestra investigación, porque otro investigador lo tiene que reproducir y también ser capaz de demostrarse si es falso o no es falso, ¿no? Entonces, este autor Caivano en el 1995 junta estos requisitos, ¿no? Para que una investigación sea considerada científica, ¿no? Entonces, como ustedes ven, el método científico tiene su rigurosidad, tiene sus exigencias, sus criterios, ¿no? Que eso es importante tomar en cuenta para hacer una buena investigación. Bien, entrando ya al tema, eso es un poco el concepto general de lo que es la investigación, la importancia de la investigación para contribuir a la ciencia, y entramos de plano a lo que es la redacción, ¿no? Y bueno, muchas veces creemos que escribir es lo mismo que redactar, sin embargo, tiene sus diferencias, ¿ya? Porque escribir es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. Sin embargo, redactar es un poco más, ¿no? Porque es poner por escrito algo, pero que está planificado, que está pensado,
¿ya? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a redactar porque tenemos que planificar una idea, tiene que ser bien pensada, bien madurada previamente, ¿no? Y sin embargo, esta redacción tiene una estructura y persigue un objetivo. Sin embargo, escribir, digamos, no necesita a veces pensarse, sino escribir nada más las palabras, ¿no? Y es importante para redactar, manejar las herramientas del idioma. En ese sentido, hay un autor, Marimut, en el 2013, ¿no? Yo voy a dar este documento, es un libro que si uno quiere realmente publicar un artículo, si uno quiere escribir bien y hacer una buena redacción, debe leer este libro. Yo se los voy a pasar al terminar la clase, ya, porque realmente es un libro muy, muy completo, muy bueno. En realidad, este curso está basado en este libro y en un artículo, ¿no? Y obviamente, junto a la experiencia que he tenido, he tomado mucha información de esto, pero también la experiencia que les voy a compartir, ¿no? Mi propia experiencia de publicar y de ser investigadora. Entonces, aquí este autor habla de que la redacción es una destreza que se aprende, no es algo con que se nace, ¿no? Sino que uno puede aprender, pero tiene que tener mucha práctica y debe considerar estos cuatro aspectos, ¿no? Como dominar el idioma, o sea, voy a publicar en castellano o voy a publicar en inglés, yo tengo que dominar bien el idioma, o sea, tener buena ortografía, buena gramática, ¿no? Hacer mis oraciones lógicas, precisas, claras, ¿no? Los párrafos bien organizados, usar los signos de puntuación y los conectores y expresar claramente para evitar contratiempos con los árbitros, los editores y lectores. Como les mencionaba, el hecho de escribir un artículo es todo un proceso que vamos a ir a lo largo del curso aprendiendo, ¿no? Y ahí es muy importante estos actores, ¿no? Que son los árbitros, que son los revisores anónimos, los editores y sobre todo nuestro principal público que vienen a ser los lectores. ¿Quién va a leer nuestro artículo? ¿No? Entonces es importante escribir bien. El otro aspecto importante es enfocarse en el trabajo, o sea, planificar, establecer una planificación con tiempo y decir, bueno, voy a empezar y voy a terminar esta fecha, porque es realmente un trabajo arduo, ¿no? Preparar un artículo. Y hay que ver, digamos, de repente puedo escribir una parte en un momento o puedo de repente dejar un tiempo y volver otro tiempo a retomar, ¿no? Porque ya es con otra mirada, ¿no? Entonces hay que planificar el tiempo que uno va a dedicar a escribir un artículo, pero enfocarse y no dejarlo por años, porque ya luego la literatura también avanza y uno ya se queda un poco obsoleto con los datos que tiene, ¿no? Entonces a dedicar, a planificar bien y tener metas para poder concluir, ¿no? El trabajo, enfocarse. El otro es dedicar tiempo a la revisión, así como dedicamos tiempo a revisar nuestro documento que estamos escribiendo, a planificarlo, cómo lo vamos a escribir, hay que revisar. Y eso es algo que muchas veces no ocurre con nosotros, inclusive a veces por el WhatsApp, ¿no? Escribimos algo y lo mandamos y después ya nos damos cuenta que dijimos algo que no queríamos decir o una palabra mal escrita y se interpreta mal. Entonces, ese tiempo a la revisión es muy importante, sobre todo si somos docentes, tenemos que ser detallistas, ¿no? En escribir y dar ese tiempo a la redacción y corrección de cada párrafo, de cada frase y sobre todo ya del artículo, ¿no? Y por último, entender y aplicar cuatro principios fundamentales de la redacción científica. Este autor reconoce, además de estos cuatro requisitos o principios que podemos decir que se tiene que tomar en cuenta para redactar bien, es la precisión, la claridad, la brevedad y la coherencia. Bien, en estos principios vamos a detallarlos ahora, ¿no? Precisión, claridad, brevedad. Bueno, antes decía coherencia, pero es más la formalidad. Van a disculpar, hay un error, es más la formalidad, ¿no? También obviamente la coherencia es importante, ¿no? Que al juntar todo esto, se logra, ¿no? Con la precisión, ¿qué quiere decir? Es usar las palabras que comunican exactamente lo que yo quiero decir, sin duda alguna, porque tienen que tomar en cuenta de que cuando yo hago algo escrito, mm, no hay la conexión con la persona como la tenemos ahora, por ejemplo. Está algo escrito que yo lo mando a una revista científica,
¿no? Y no hay esa oportunidad de despejar dudas. Entonces tiene que estar bien claro lo que yo quiero expresar, ¿ya? Y es por eso muy importante también revisar el artículo desde la perspectiva del lector. O sea, quien me va a leer, yo tengo que estar seguro que me va a entender lo que yo quiero decir. O sea, ser empático con el lector y no es que no lo considero a él, al contrario, tiene que ser a quien yo dirijo mi artículo, tiene que ser realmente mi interés, ¿no? Y la claridad significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. Si ustedes ven, esto está relacionado, ¿no? Si yo soy precisa con mis palabras, con las ideas que quiero expresar, voy a ser clara, obviamente, ¿no? Y se tiene que usar un lenguaje sencillo, oraciones bien construidas y cada párrafo que desarrolla el tema siguiendo un orden lógico. O sea, tiene que haber lo que les decía, esa coherencia. Si yo escribo claramente, cada párrafo se va a entender y va a ser coherente y va a mostrar una unidad en todo mi documento. La brevedad es muy importante en la publicación, ¿ya? Por eso es una de las características de la redacción científica, ser breve, ser preciso, ser claro, ¿ya? Y la brevedad obviamente es dar información pertinente al contenido del artículo, no ser muy especulativo, ¿ya? Y comunicar dicha información usando el menor número posible de palabras. La publicación científica es cara y el texto innecesario afecta la claridad. Bueno, eso era un poco más, se puede decir, en el pasado también, ¿no? De que se tenía que imprimir las revistas científicas y obviamente más páginas eran más dinero. Sin embargo, ahora con la tecnología ya no hay mucho riesgo, pero sin embargo las revistas siguen teniendo en cuenta este principio de la brevedad, porque necesitamos ser precisos, breves y claros, ¿ya? Y la formalidad en el sentido de que tenemos que emplear el idioma realmente en el nivel adecuado para la comunicación científica, no usar palabras muy vulgares o muy comunes, sino que tenemos que tener cierta elegancia para escribir también, ¿no? De modo de que se note de que son profesionales los que están escribiendo. Aquí algunos ejemplos tomados de este libro que les digo, que justo se llama Redacción Científica, ¿no? La precisión, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, el plancton se distribuyó mejor en ambas bahías. El autor de esta oración sabe qué significa mejor, pero ¿lo sabe el lector? Entonces ahí tenemos que ser más precisos. ¿Qué significa mejor? ¿No? Mejor puede significar rápidamente, uniformemente, según se esperaba, o varias otras cosas. Entonces, son palabras a veces ambiguas, ¿no? Que no somos muy precisos. Otro ejemplo dice, el propósito de este trabajo fue determinar la flora intestinal de las palomas. ¿Qué significa determinar? Significa describir, identificar, cuantificar. En este sentido es muy importante, por ejemplo, cuando a veces tenemos que determinar un objetivo, ¿no? Tenemos que ser precisos, ¿no? En este caso, ¿qué fue realmente el propósito de mi investigación? No fue determinar qué cosa, la riqueza, la cantidad, la abundancia, ¿no? Entonces, a eso se refiere la precisión. Cuando escribamos, tenemos que pensar sobre todo, como decimos, en el lector, en nuestra audiencia, que nos entienda. Otro ejemplo, las larvas recién nacidas son color miel. ¿Cómo es el color miel? ¿No? La miel no tiene siempre un mismo color, ¿cierto? Puede ser un poco más café, más amarilla, varía, ¿no? Entonces, ahí hay una cierta imprecisión. Esos son ejemplos, ¿no? Ejemplos de brevedad, por ejemplo. ¿No? Los muestreos fueron un total de 27 y se realizaron por la noche. Una frase un poco larga. Podríamos cambiar y decir se hicieron 27 muestreos por la noche. ¿Lo ven? Más claro, más preciso, más informativo, ¿no? Dicho de otra manera, un poco más corto. Aquí el inglés realmente nos gana porque es un idioma muy breve, muy preciso y muy corto, ¿no? El idioma castellano es muy rico, somos muy redundantes, muy repetitivos y a veces hacemos oraciones muy largas y no se nos entiende. Por eso es que yo empiezo el curso de redacción científica hablando sobre este tema, ¿no? De que es importante estos principios. Hay otro ejemplo, ¿no? Las observaciones con respecto a las condiciones de temperatura y salinidad en cada localidad estudiada nos permiten establecer de una manera general que éstas no presentaron grandes variaciones. Una oración larga que la podemos cambiar diciendo la temperatura y la salinidad no variaron mucho en las localidades estudiadas, ¿no? Entonces, ustedes ven más preciso, ¿no? Más breve también son los ejemplos.
Bien, como decíamos, la redacción científica se aprende, ¿no? Es una habilidad que si nosotros practicamos y practicamos, la podemos aprender. Es escribiendo y escribiendo y sobre todo tomando conciencia de que tenemos que ser detallistas, que tenemos que cuidar, ¿no? Lo que estamos escribiendo pensando en nuestro público. Y aquí el propósito de la redacción científica es comunicar eficazmente el resultado de una investigación, no es más que eso, comunicar eficazmente el resultado de una investigación. Yo quiero publicar un artículo, ¿y qué es lo que yo quiero comunicar? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero compartir con los colegas? ¿Qué fue el resultado de mi investigación? Y tiene que ser preciso, ¿no? Tiene que ser bien redactado. Y eso, cuando uno utiliza un lenguaje sencillo y las oraciones están bien construidas y lógicas, se puede lograr de que se nos entienda a la primera leída, ¿no? No que tienen que estar leyendo 2 o 3 veces porque no nos entienden. Y el proceso de la redacción científica tiene varias etapas. Es un proceso. Redactar es un proceso, no es como escribir. Yo puedo escribir una oración, ya escribí, pero redactar de modo de que se entienda el objetivo que yo quiero transmitir, la frase o el contenido que yo quiera transmitir, esa es la redacción, ¿ya? Entonces, para adquirir esta habilidad lo que tenemos que hacer es planificar, redactar, editar, revisar y volver a redactar. Bien, yo sé que estoy con docentes profesionales, también creo que hay administrativos, porque hemos pedido, ¿no?, de que se incluya algunos administrativos que trabajan en centros de investigación, en institutos de investigación que estaban interesados en este curso. Realmente hay mucho interés de publicar, ¿no?, de hacer una buena investigación y difundirla, pero a veces nos falta un poco cómo lo hacemos, cómo empezamos, y esa es una de las razones también por qué se está dando este curso. Bien, hay conceptos básicos que ojalá todos lo sepamos, pero si alguien por ahí no lo sabe, o no se recuerda, yo diría más que no se recuerda, entonces lo pongo aquí en consideración, ¿verdad? Para que lo tomen realmente muy en cuenta y lo compartan con sus estudiantes, ¿no? La importancia de escribir bien, de redactar bien, toma en consideración estos conceptos básicos, ¿no? Como la ortografía. Yo a veces pregunto a mis estudiantes qué es la ortografía y no saben, ¿no? Entonces, recordando, porque esto es algo que pasamos en la escuela, ¿cierto? En las unidades educativas que ahora se llaman, que la ortografía son las reglas para escribir correctamente cada palabra, ¿no? Sin embargo, la gramática ya son las reglas para organizar las palabras en una oración. Entonces, nosotros vamos a escribir un artículo que va a estar lleno de oraciones y tenemos que saber escribir cada palabra y luego cada oración. Y para tomar, digamos, en cuenta una buena oración que se junta con otra oración, ¿verdad? Y ahí forma el párrafo, ¿no? Tenemos que tomar dos aspectos importantes, ¿no? Que son los signos de puntuación y los conectores, ¿ya? Vamos a hacer una serie de párrafos cuando hagamos nuestro artículo y sabemos que el párrafo es el conjunto de oraciones coherentes entre sí. No solamente un conjunto de oraciones, sino que tienen que estar coherentes entre sí. Y la oración, obviamente, es un conjunto de palabras con sentido completo y autonomía sintáctica. Es el fragmento más pequeño del discurso o del texto que comunica una idea. O sea, las oraciones tenemos que saberlas hacer, unirlas con conectores y así vamos armando nuestros párrafos. Y al final tenemos el texto, que es un conjunto de párrafos que permite dar un mensaje coherente y ordenado. Recordando eso, esos conceptos básicos, ¿verdad? Antes de empezar a redactar, miren aquí un ejemplo de la mala ortografía. Yo he visto a veces a colegas docentes o me llegan cartas con fallas ortográficas y bueno, es realmente una pena, pues, ¿no? Las fallas. Y no es a veces culpa de uno, ¿no? Sino que no le da la atención o no ha tenido un buen docente en la unidad educativa, ¿no? Entonces quedan esas fallas desde la escuela, desde el colegio, ¿no? Y a veces cuesta, ¿no?, eliminar. Sin embargo, hay que estar consciente, ¿no?, de tener buena ortografía. Ahí vemos las fallas, ¿no? Clases con C, ortografía con H, los días no tiene acento, el jueves con B larga, sábado sin acento y con B chica, ¿no? Entonces ahí se ve una mala ortografía.
Entonces, la persona que sabe escribir correctamente las palabras se da cuenta de la mala ortografía, pero aquellas que no tienen una buena ortografía pasan estas palabras mal escritas. Y bueno, el otro ejemplo es de los signos de puntuación. Ustedes ven, lo mismo está escrito, sin embargo, por los signos de puntuación, las comas, los signos de admiración, los signos de interrogación, cómo cambia el sentido. Entonces, los signos de puntuación son muy importantes cuando escribimos, sobre todo en la parte escrita, ¿no? Bien, aquí los signos de puntuación, espero que los distingan. Es bien un poco llamativo. No son muchos, la verdad, entonces podemos aprender y recordar. No se olviden de que los signos de admiración y los signos de interrogación tienen que ir al inicio y al final. Ahora últimamente los ponemos nada más al final, ¿no? O a veces hacemos la pregunta y no ponemos el signo y hacemos dudar a la persona si es afirmativo o es pregunta, ¿no? Entonces tenemos que recordar usar estos signos que son básicos para redactar bien. El punto seguido, el punto aparte, la coma, el punto y la coma, los dos puntos, los tres puntos suspensivos, ¿no? No son más que tres, no son dos, ni cuatro, ni cinco, son tres los signos, ¿no? Perdón, los puntos suspensivos, ¿no? Entonces, son reglas básicas que tenemos que volver a utilizar en nuestra escritura, que ahora también incluso los jóvenes, ¿no? Ya tienen, abrevian mucho las palabras, ¿no? Entonces está bien cuando es algo informal, pero como decíamos, la redacción científica tiene que tener cierta formalidad, tenemos que escribir bien, ¿no? Cuando hacemos un artículo, porque obviamente las revistas científicas, si no tenemos buena redacción, es lo primero por lo cual nos van a rechazar. Puede ser una muy buena investigación, pero si no está bien escrito, obviamente tiene el rechazo por ganancia. Bien, aquí los conectores, que son palabras o frases, ¿no? Que ayudan a que un texto se entienda, ¿no? Para que haya más cohesión, más coherencia entre las oraciones o párrafos de un texto. Hay muchísimos conectores, ¿no? Y son usados para diferentes formas, ¿no? En el texto, ¿no? Para dar continuidad, para dar contraste, ¿no? Para dar una pausa también, ¿no? Y poder resumir algo, ¿no? Para concluir algo también, ¿no? Entonces, este, también hay que utilizar los conectores, nos ayudan mucho a entender mejor lo escrito. Bien, aquí yo tengo un ejemplo de párrafo, ya, que como se dice, para ser eficiente, ¿no? Ahí un poco se escribe un párrafo sobre el resumen, ya que dice, el resumen es la primera sección después del título que atrae al lector, por lo que debe ser breve y escrito en un párrafo. Se inicia con una pequeña oración a modo de introducción, resaltando la motivación o la importancia del estudio. Luego se describen los objetivos y el área del estudio. Posteriormente vienen el área de estudio, los métodos y análisis de datos con sus respectivos resultados. Finalmente, se colocan las conclusiones más importantes de forma breve. El resumen, aunque es lo primero que aparece, suele ser la última sección de un artículo científico a redactarse, ¿no? Entonces, aquí vemos el ejemplo de un párrafo. Como ven, es un conjunto de oraciones que expresan, ¿no? Una idea, que es hablar del resumen, los componentes del resumen, que es un resumen, ¿no? Entonces, un párrafo con varias oraciones y cada oración lo distinguimos por un punto seguido. Sabemos, ¿no? Y recordamos de que después de un punto seguido empezamos con mayúsculas, ¿no? Entonces, este es el párrafo perfecto, ¿no? Que tiene varias oraciones. No es una oración larga, no, son varias oraciones. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis oraciones en un párrafo. Oraciones cortas, separadas por un punto seguido, que me permiten entender bien lo que se está escribiendo. ¿Ya? Eso es lo que yo quisiera que ustedes recuerden de esta primera parte del curso, ¿no? De que tenemos que escribir de manera clara, de manera precisa, de acordarnos de los signos de puntuación y de acordarnos también de los conectores, ¿ya? Bien, la redacción científica, como dice acá, ¿no? Si trabajas con prisa y no revisas cuidadosamente el orden de las palabras, seguramente escribirás muchas oraciones deficientes.
El significado literal de la oración puede ser tan absurda que el lector reirá, pero entenderá el mensaje. En otras ocasiones el significado será confuso y el lector deberá retroceder y leer la oración varias veces para tratar de entenderlo. En el peor de los casos, el significado será opuesto o totalmente distinto del que querías comunicar, como veíamos en el ejemplo de los signos de puntuación, ¿no? Un signo de puntuación te puede cambiar el sentido. Lo mismo, ¿no? Las palabras que no están bien este, escritas por medio de los signos de puntuación. Si no respetamos estos signos de puntuación y lo escribimos sin comas, sin punto seguido, podemos mezclar ideas en las oraciones y no se nos va a entender. Entonces, realmente la redacción científica me exige que yo tenga detalle y mucho cuidado, ¿no? Para expresar correctamente lo que quiero decir. Bueno, y también aquí cuidar la síntesis, ¿no? Es muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Aquí dice, ¿no? Las muestras se tomaron al azar en el área señalada usando una pala. Esta oración dice literalmente que el investigador usó una pala para señalar el área donde tomó las muestras. El problema surge porque la acción de usar la pala está más cerca de la acción de señalar que de la acción de tomar las muestras. Alternativa, ¿cómo escribir la oración correctamente? Usando una pala, las muestras se tomaron al azar en el área señalada. Entonces aquí el orden de las palabras, una coma me pueden cambiar el sentido de mi oración. ¿Ya? Otro ejemplo. El paciente sintió un dolor en el dedo que gradualmente desapareció. ¿Qué desapareció gradualmente? ¿El dolor o el dedo? Observa que desaparecer está más cerca del dedo que del dolor. La alternativa para hacer bien la oración sería: el paciente sintió en el dedo un dolor que desapareció gradualmente. O sea, ahí fue el que desapareció el dolor. ¿Ya? Entonces, aquí, como ven, son oraciones, pero que a veces no están bien escritas, ¿no? Entonces, tenemos que leer realmente, eso es lo que yo quiero expresar, y si está eso, lo que quiero expresar está correcto, entonces se puede enviar. Si no, hay que revisar. Bien, para reducir estos problemas de síntesis es necesario que los elementos relacionados queden cerca en la oración. El sujeto debe estar cerca del verbo y de los adjetivos que le corresponden, y los adverbios deben quedar cerca de los adjetivos que modifican. Como ves, dice este autor, ¿no? La redacción científica exige un grado de precisión y de claridad que solamente se obtiene luego de revisiones pausadas y cuidadosas del manuscrito. Otra de los errores que nosotros tenemos al escribir es la concordancia, ¿no? Acá un ejemplo dice: la actividad de las drogas racémicas son muy inferiores. El sujeto de la oración es la actividad que está al comienzo de la oración y no las drogas, que están al lado del verbo. Entonces, lo correcto sería que la actividad de las drogas es muy inferior. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estoy hablando yo? ¿De la actividad o de las drogas? Dependiendo de lo que estoy hablando, tengo que tener mucho cuidado eso. ¿Ya? Bien, estos ejemplos y muchos más hay en ese libro que realmente los recomiendo, ¿ya? Si ustedes quieren mejorar su redacción científica o su redacción en general, es muy importante que lo lean. Como les decía, se los voy a mandar, ¿no? El documento es un documento muy grande, podríamos estar semanas y semanas con los ejemplos porque da muchos ejemplos. ¿Ya? Y toma en cuenta varios aspectos que debemos considerar cuando hacemos un artículo. Por ejemplo, el tiempo. Yo voy a escribir en presente o en futuro o en pasado. En qué verbo perdón, en qué tiempo yo voy a escribir, por ejemplo, mis verbos, ¿no? Entonces recomienda ahí de que cuando estoy haciendo un artículo, para describir mis métodos y resultados que ya fueron realizados, tiene que ser pasado. Pero cuando me refiero a otros trabajos que fueron recientemente publicados, puedo usar el presente. ¿Ya? También él recomienda, este autor, de que la voz activa es la más precisa, ¿no? Y menos verbosa que la pasiva, pero no se utiliza mucho, más se utiliza la voz pasiva, ¿no? Se hizo, ¿no? En vez de decir yo hice, ¿ya? Entonces, pero él recomienda que usemos más la voz activa. Pero lo recomendable sería combinar también, ¿no? Porque mucho yo no queda bien, ¿no? Entonces, sería interesante combinar. Ahora también hay otra regla, ¿no? De que los números de un solo dígito se escriben con palabras. No se escribe en número, sino se pone uno en palabras hasta 9. Después de 9 ya se puede poner número, ¿no? En forma de cifra. Tampoco debemos iniciar una oración con una cifra, ¿no? Siempre hay que escribir con palabras.
Y lo otro también que se debe considerar es que el acrónimo o la sigla de una institución se puede poner de forma completa la primera vez y luego solo la sigla, para no estar, a veces hay nombres de instituciones muy largos. Entonces podemos la primera vez usar completo, lo ponemos entre paréntesis la sigla y luego ya podemos utilizar la sigla. Bien, esa es la primera parte de, del de esta parte, perdón, de la primera clase, ¿no? Lo he dividido en dos partes. Ya la primera es lo muy básico, los conceptos. No sé si podemos unos minutitos abrir a los participantes para ver también un poco cuánto habemos antes de entrar a la otra parte de la clase de hoy. Unos 10 minutitos también para que sea participativo y para saber si me han estado escuchando, si hay de repente alguna duda, alguna pregunta. Carmen, si me escucha, ¿Sí le escucho, doctora? ¿hay alguna pregunta? Porque usted Voy me a recomendó, habilitar en este momento los micrófonos para como usted, todos sí. y luego cada uno puede activar su micrófono, ¿ya? En este momento lo habilito. Ahora sí pueden habilitar sus micrófonos si tienen preguntas. Buenas tardes, Sí, adelante, se doctora, le escucha. doctora Toledo. ¿Podría darme la referencia del documento de Caivano, por favor? Doctora, su micrófono está deshabilitado. Sí, perdón. Sí, voy a dar las presentaciones también, si lo desean, se los puedo enviar. Les voy a mandar los dos documentos bases que estoy considerando para el curso y que siempre lo he utilizado para estar recordando cómo son, ¿no? Porque la verdad es que uno a veces escribe y se olvida de estos principios, se olvida de estas recomendaciones, ¿no? Entonces, bueno, tener el documento, les voy a pasar la referencia y también los dos documentos base que yo lo utilizo mucho y que la verdad son muy interesantes para leer. Ya, así que no se preocupe. Y también si desean las presentaciones se les puede enviar. Quizás no hay preguntas, ¿no? Porque esto es muy general, muy básico, pero yo les recomiendo, por favor, a los docentes que lo tomen en cuenta, porque he visto a varios profesionales escribir oraciones muy largas, con fallas ortográficas, ¿no? Entonces, yo sé que a veces no es fácil, ¿no? No nos damos cuenta, entonces es muy importante, ¿no? Tomar en cuenta esto, ¿no? Como ustedes ven, eh, la ortografía, la redacción, los signos de puntuación, escribir con mayúscula cuando corresponde, o sea, la verdad que eso es todo un semestre aprender a escribir bien, ¿no? Tanta, tantos, tantas reglas de ortografía que tenemos, nuestro idioma es tan rico, ¿no? Por eso es que escribimos oraciones tan largas, ¿no? Y a mí me gusta mucho este libro de la redacción científica porque da muchos ejemplos, ¿no? Así de estos que yo les he mostrado, da muchos ejemplos y toca otros temas más que, bueno, por el tiempo del curso yo he decidido nada más mostrarle algunos ejemplos, ¿no? Pero el libro tiene muchísimos ejemplos y recomienda, y como lo ven, lo escribe de una manera tan sencilla que uno lo lee, digamos, con agrado el libro, ¿no? Porque es bien grande el libro, bien amplio, ¿ya? Pero yo se los voy a pasar. Por suerte, no, a pesar de que es así grande, no es pesado para compartir, ¿ya? Entonces yo se los voy a pasar hoy mismo al terminar la clase, si no,
para que lo vayan leyendo ya los que realmente están interesados en mejorar su redacción. Bien, como tenemos 2 horas y está planificado, ¿no? La charla sí está dividida hasta la primera parte. Ahora vamos a entrar ya realmente a lo que es más de lo que es científico, ¿no? Esto es lo básico. Entonces yo voy a dar estamos en mi reloj 5:54, unos 5 minutitos para de repente, no sé, quieran tomar agua o algo. Y vamos a volver en 5 minutitos más, a las 6 en punto, para entrar a la otra parte que ya es las citas y las referencias bibliográficas y otras herramientas más que es necesario, ¿no? Tomar en cuenta para escribir un artículo, ¿no? Entonces, en 5 minutitos volvemos, ¿ok? Si no hay otra Doctora, pregunta. una preguntita antes de que nos vamos al receso de 5 minutos. Eh, si pudiera comentarnos un poquito acerca de cuáles son las alternativas que tenemos de revistas dentro de la universidad, revistas indexadas para que se puedan hacer esta publicación de artículos, especialmente cuando tenemos al frente el proceso para defender una tesis de maestría o de doctorado. Usted quiere, no entendí muy bien la pregunta, ¿quiere saber dónde están las revistas para leer? No, O, si usted tiene alguna referencia respecto a revistas que publican los artículos científicos dentro de la universidad a la que nosotros podamos acceder con nuestros artículos para publicarlos, para presentarlos, para ver si pueden ser aceptados y publicados con fines de defender trabajos de maestría o de doctorado. La universidad tiene ¿qué facultades tienen estas revistas? muy buena pregunta. Miren, yo es algo que siempre he pedido a la DICIT, ¿no? Que nos reunamos, porque yo creo que hay muchos investigadores que publican en la universidad, pero no nos conocemos. Hay muchos laboratorios, centros de investigación, o al menos yo no los conozco, ¿no? Pero yo sé que se publican, ¿no? Pero no se centraliza en ninguna revista. Yo tenía entendido, por ejemplo, que la DICIT quería elaborar una propia revista de la universidad. En el pasado participé en una reunión de la DICIT donde conseguimos una revista bien antigua de la universidad, pero no funcionó más la revista. Y ahora se quería hacer una revista propia de la universidad que concentre diferentes artículos científicos. No sé en qué quedó la verdad la revista, se armó, incluso me invitaron a ser parte, ¿no? del, la, la- del editorial, del comité editorial, pero no funcionó, no sé, de repente cuestiones económicas, ¿no? Porque si uno quiere imprimir una revista es costosa. Sin embargo, existen ahora justamente las revistas virtuales o en línea que se llaman, ¿no? Online, que esas son las que mejor porque se difunde más. Lo que yo sé es que hay algunas facultades que tienen su revista. No sé usted de qué carrera o de qué facultad es, pero hay facultades que tienen su propia revista científica. Yo, por ejemplo, como bióloga que trabajo en la carrera de biología, tenemos nuestro centro de investigación que es el Museo Noel Mercado. Ese museo, yo la voy a mostrar en la siguiente clase, esta revista que se llama Kenfiana. Ella publica, digamos, determinados artículos, ¿no? Entonces, creo que Humanidades también tiene otra revista. Entonces, habría que buscar en cada facultad las revistas. Y existe en la página web de la universidad, yo lo voy a ubicar y le voy a mandar, se llama el PERI, que es un programa, ¿no? Que trata de juntar las revistas de las diferentes facultades, ¿ya? Pero una revista así solo de la universidad se estaba por armar. Ahora cada facultad, bueno, no todas, ¿no? Algunas facultades tienen su revista. Y en la página web de la universidad, en la principal que tenemos, hay ahí, han hecho una compilación de varias revistas
de otros países, ¿no? De otras universidades y de algunas facultades nuestras. Y ahí usted va a encontrar la Kenfiana, por ejemplo, que es del Museo Neuquén Mercado, de la Facultad de Ciencias Agrícolas. ¿De qué carrera o facultad es usted? Gracias, doctora, por responder. Yo soy de acá de la FINOR de Montero. Nosotros tenemos la escuela de posgrado, ya terminamos el doctorado. Esta facultad abrió organizó todo lo que se requiere para publicar artículos científicos en una revista, pero cuando hubo cambios de autoridades, no sé el motivo, dejó, digamos, esta revista de publicar artículos científicos. Entonces, nosotros nos atrasamos un poquito y estamos ahí en el limbo sobre dónde publicar nuestros artículos científicos que lo tenemos que hacer como norma para acceder a la defensa de la tesis doctoral. Entonces, no tenemos acá en Montero, pero estamos a la expectativa. Yo, la verdad que me inscribí a este curso eh, para aprovechar, obviamente, el curso en cuanto a la redacción, pero también para buscar alternativas de revistas donde podamos eh, publicar nuestros artículos que estamos en proceso, estamos preparando y que al final sí o sí tenemos que publicarlo. Así que la expectativa es esa, si no, si usted nos ayuda un poquito, de repente en biología haya la oportunidad de publicar algunos artículos. Yo soy de veterinaria, así que están los artículos que vamos a publicar están más relacionados a la ciencia biológica y por el otro lado a artículos relacionados con la educación y especialmente la educación superior, doctora. Perfecto. No, no se preocupe, Carlos. Justamente el curso incluye eso. Yo le voy a mostrar las bases de datos donde están las revistas científicas de Latinoamérica y a nivel mundial, y ahí usted va a decidir en cuál revista quiere publicar. Esa es justamente la idea, ¿no? Del curso, apoyar a que nuestros investigadores, nuestros maestrantes, los que están haciendo doctorado puedan publicar, porque es necesario, no solo para que avance la ciencia, no solo para generar conocimiento, sino porque realmente se necesita que nuestra universidad eleve su nivel académico. O sea, necesitamos publicar, pero ahí tenemos que cuidar también que nuestras publicaciones sean de calidad, ¿no? Esa es la idea. Y luego también, ¿qué tiene que ver con la calidad? Lo que llaman las revistas indexadas, ¿no? Que les voy a explicar más después de qué se trata, ¿ya? Entonces, está bien, ha llegado a un lugar donde sí se le va a poder ayudar. Ok, gracias, gracias, doctor. Bien, continuamos. ¿Se escucha, cierto, Carmen? ¿Escucha, doctora? Bueno, continuamos entonces la segunda parte de esta clase de hoy. Entonces, las citas y referencias bibliográficas. Ok, aquí ven a una mujer sobre libros,
Eso era en el pasado, ¿cierto? Teníamos que ir a la biblioteca. Quizás muchos de nosotros nacimos y no había internet, ¿no? Y teníamos que ir a las bibliotecas físicas a leer y a leer y a leer y bueno, era más difícil. Ahora tenemos toda la bibliografía a un dedo, ¿no? En la computadora, en el celular, ¿no? Entonces se ha facilitado mucho la vida, realmente. Entonces no hay pretexto para no publicar. Bueno, las citas bibliográficas son un aspecto importante, podemos decir, herramientas que nos ayudan a escribir artículos científicos. ¿Por qué? Porque las citas expresan lo que otros autores o investigadores opinan. Por esto es importante reconocer. Citar algo sin mencionar la fuente donde fue obtenido se considera un delito intelectual, plagio. O sea, si nosotros leemos un libro y lo vamos a citar en nuestro artículo o un artículo, leemos un artículo y lo queremos citar, tenemos que mencionar la fuente de donde fue obtenido, ¿no? Y todas estas citas que incluimos en un texto deberán aparecer al final en la sección de referencias bibliográficas y viceversa. Aquí está con negrilla plagio para que ustedes, por favor, no se olviden, ¿no? De citar cuando hacen un artículo de dónde obtuvieron la información y al mismo tiempo anotar la referencia bibliográfica. ¿Ya? O sea, vamos a ver seguidamente qué es la referencia bibliográfica, que estoy segura que muchos ya conocen, ¿no? Entonces aquí un poquito para los que ya conocían, recordar, ¿no? La importancia y la relación que va entre la cita y la referencia bibliográfica. Siempre tienen que estar juntos, ¿ya? Y básicamente hay dos tipos de citas, ¿no? La textual y la ideológica o paráfrasis, ¿no? La textual es la que hacemos con comillas y la ideológica o paráfrasis es la indirecta, que es la que más utilizamos. La cita textual es copiar tal cual la frase entre comillas y luego se menciona al autor. Esa es usada, no hay que usar siempre, ¿no? En un texto, sino de vez en cuando realmente es una frase interesante, ¿no? Que vale la pena realmente expresar tal cual está. Más usamos las citas indirectas, ¿no? Y a veces damos énfasis al autor o a veces damos énfasis al contenido. Entonces, cuando hacemos citas indirectas, escribimos la frase que nos interesa de, parafraseado, o sea, no tal cual está escrito, sino cómo lo entendemos, ¿no? Y ponemos entre paréntesis al autor y al año de donde obtuvimos la información. Sí, señorita. ¿Quiere saber si ya están los resultados de tomografía? Perdón, Carmen, tenemos que silenciar a Ok, los está mejor. participantes. Si no se Listo, doctora, ahora sí puede habilitar su micrófono. Doctora, ya está silenciado, ahora usted nuevamente debe habilitar su micrófono. Sí, estoy yendo. Ok. Sí, bueno, decía las citas indirectas, va el apellido del autor y el año cuando es un autor. Cuando son dos autores, se utiliza una y el año, ¿no? Cuando son más de dos autores que hemos leído un documento que tiene más de dos autores, nosotros ponemos et al, ¿no? Que significa y otros. Y el año, obviamente, ¿no? Entonces yo cito algo y pongo ese apellido y ese año que significa que en algún lugar hay información quién es ese autor y qué fue lo que y dónde fue lo que escribió lo que yo escribí, ¿ya? Estas son normas estándares que usan muchas revistas, ¿no? Y en casos que hay varios trabajos que he leído y que expresan similares ideas, yo los separo por coma a las diferentes referencias. Ahora, si el autor tiene más de una publicación al año y están citadas en un solo manuscrito, estas se diferenciarán con letras. Por ejemplo, Smith, 1960A. Si ese mismo autor en ese mismo año hizo otro documento y yo lo quiero citar, ya le pongo la letra B. En lo posible se deben citar las referencias originales, pero en caso que a veces no podemos encontrar un artículo o un libro para citarlo, yo hago la cita de cita. No se recomienda hacer esto, así que mejor si ni lo aprenden, ¿verdad? Lo mejor es siempre encontrar la referencia original. Pero en caso de que ya no hay, bueno, ni modo, hacemos cita de cita, ¿ok?
Aquí se ve un ejemplo. Yo sé que muchas personas, muchos profesionales en humanidades o en las ciencias sociales utilizan de esta forma, ¿no? Por ejemplo, Luis Acosta Hoyo, en el 1970, de la página de la Nueva 18, hace esta información. O sea, yo estoy haciendo, citando, ¿no? De que este autor dedica un capítulo entero a un cierto tema de investigación, ¿no? Entonces estoy citando la página. Como pueden ver en el ejemplo de abajo, es otra forma de hacer cita. Nosotros, por ejemplo, en las ciencias naturales usamos más, si ustedes ven en revistas científicas, solo el apellido del autor y el año, pero no ponemos la página donde está precisamente esa información. Yo creo que es lo correcto, ¿no? Porque así más fácil encontramos y vemos de que realmente este autor está citando bien la fuente, ¿ya? Pero no es muy acostumbrado, ¿no? Más si ustedes revisan revista, van a ver de que más se usa autor y año. Ahora, esta es una cuestión de estilo, ¿no? De que se pone el apellido y el año, y luego se separa con coma los diferentes documentos que hemos leído. Algo que quisiera tomar en cuenta aquí, o perdón, que ustedes tomen en cuenta, es un punto, no sé si lo ven este punto de aquí, en este segundo párrafo, ¿no? Donde dice, los científicos no consideran su propia experiencia individual como un tribunal inapelable, se fundan en cambio en la experiencia colectiva y en la teoría, y hay un punto. Y luego viene un paréntesis con el autor y el año, ¿no? Y la página donde está esa información. Ese punto no debe existir. ¿Ya? Este es como lo ven, es Caivano en el año 1995, una referencia que encontré. Tiene cosas interesantes, pero tiene errores. Y bueno, en esa época también, 1995 ya está un poco pasado, ¿no? Se puede decir, digamos, que utiliza ciertas técnicas como estos 2 años, que la verdad no entiendo a qué se refiere, pero son estilos que se han escrito en algún momento. Entonces, también hay que tomar en cuenta de que dependiendo en el área que yo trabajo, varía un poco el estilo de escribir. No es lo mismo, y si ustedes ven este texto, es más para abogados, pareciera, ¿no? Entonces, eh, en la ciencia natural es diferente, como decía, ¿no? El colega Carlos, él trabaja en veterinaria, puede ser que sea muy parecido a las ciencias naturales, a la biología, ¿no? La parte de humanidades, la sociología, publica con un estilo un poco diferente. Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Pero ese punto no es correcto que esté ahí. ¿Por qué? Porque está el párrafo y está un punto seguido y luego queda esa frase, ¿no? Del autor y el año aparte y no tiene un punto que lo termine, ¿no? Entonces ese punto no debería estar aquí. Y yo siempre lo observo, digamos, ¿no? De que este punto, que donde está la palabra teoría, está un punto, ese punto debe ir aquí al final después de hacer esta cita, aquí esta referencia del autor y el año, porque ahí se culmina mi párrafo, porque yo saqué la información de ese autor y de ese año. ¿Ya? Eso tomen en cuenta también. Bien, la cita bibliográfica, como les decía, se puede dar énfasis al autor o al contenido. Cuando se va a dar énfasis al autor, decimos de acuerdo con Lohmann y otros en el 2002, menciona esto, ¿no? O según Abelardo y Martínez, se encontró esto, o Herrera y Pérez, aquí tenemos dos citas, ¿no? Herrera 2001 y Pérez y otros 2006, hemos leído dos libros, encontraron qué, o sea, estos dos autores encontraron algo similar que yo lo estoy juntando, ¿no? Entonces doy énfasis ahí al autor. Podemos dar énfasis al contenido y luego ya ponemos el autor en paréntesis, ya que es el otro estilo que les estaba mostrando. Las comunicaciones personales se citarán en el texto, incluyendo la inicial del nombre del autor. O sea, las citas bibliográficas es en base a publicaciones, pero muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de repente de charlar con un experto o alguien nos dijo algo muy interesante que queremos que se publique. Entonces lo ponemos como una comunicación personal. Es válido también. Aquí lo que les decía en el ejemplo, ¿no? Citas con énfasis en el contenido y citas con énfasis en el autor. Si ustedes ven la primera oración, la publicación de trabajos de alta calidad es un producto de la comunidad científica más que de autores individuales. Lepsman, 1995. Esa es una cita donde damos énfasis al contenido y entre paréntesis ponemos al autor y al año, ¿ya? Entonces, pero
presten atención también a la oración, que la publicación de trabajos de alta calidad es un producto de la comunidad científica más que de autores individuales. Yo como autor, como investigador, publico, pero no lo hago solo. Hay una comunidad científica detrás de mí trabajando en la revista, que ya les voy a explicar también cómo se arma una revista, cómo funciona una revista, ¿no? No es solo yo como autor, como investigador, no, hay una comunidad detrás y sobre todo esa comunidad también está tomando en cuenta al lector, porque yo me preocupo que mi trabajo sea de alta calidad, ¿ok? Y luego, mire, hay otras frases, ¿no? Los revisores y editores, como les decía, ¿no? Es todo un conjunto de personas que trabaja detrás en la revista, producen mejores cualitativas, sustanciales en la mayoría de los trabajos que se publican. O sea, no solo soy yo como autor investigador, sino que hay revisores y hay editores que exigen calidad y ayudan a que sea mejor un trabajo. Ahora, Toft y Hager en el 98 y Hager y Toft en el 98 publicaron dos artículos diferentes, ¿no? Proveen excelentes guías para manejarse con los comentarios de los revisores. La primera sugerencia de esos autores es que cuando lleguen, bueno, entonces esa oración, ¿qué estoy haciendo yo? Lo que está subrayado o resaltado. Toff y Hager es un autor, un artículo puede ser, y Hager y Toff otro artículo. Yo estoy dando énfasis a los autores. Es otra forma de escribir mis oraciones cuando estoy haciendo la redacción de un artículo. Estas son las dos formas que se utilizan, ¿ya? Dando énfasis al contenido y dando énfasis al autor. Esas son las dos formas. O sea, no queda muy bien, o sea, poner solo de un estilo, ¿no? Se recomienda que se mezclen los dos estilos y en algún momento por ahí, lo menos posible, una cita de cita o de repente una comunicación personal. Todo va a depender de qué es lo que yo quiero utilizar, ¿ya? Y de qué es la información. Y cómo yo tengo esa información, pues, ¿no? ¿Está publicada o solo es de repente parte de una entrevista? ¿No? Entonces, pero básicamente esa es la forma en que nosotros vamos a armar nuestros párrafos, ¿no? Y nuestro texto para publicar. Ahora, eso es en cuanto a las citas bibliográficas. Las referencias bibliográficas forman parte de toda publicación, principalmente de la científica. ¿Por qué? Porque cuando yo publico algo, yo tengo que leer. Así como yo quiero que me citen cuando yo publico algo, ¿no? También tengo que citar a los que publican, a los que yo leo, ¿no? Y porque así avanza la ciencia, ¿no? Entre todos contribuimos, así generamos el conocimiento, publicando, no hay otra forma, ¿ok? Ahora, todos los autores citados en el texto de un libro, de una tesis o un informe deben estar en la lista de literatura citada al final, o sea, lo que llamamos referencias bibliográficas. A veces se llama literatura citada, a veces referencias bibliográficas, ¿ya? Que es lo mismo. O sea, yo en el texto, al inicio, en los diferentes componentes que tiene mi artículo, yo cito a todos los autores, pero al final tengo que decir todos esos documentos que yo he leído, ¿qué son? ¿No? ¿Es un libro? ¿Es una tesis? ¿Qué es? ¿Ya? Y no debe sobrar ni faltar ninguna referencia. Yo tengo que verificar de que todas las referencias que yo menciono tienen que estar en el texto y todas las que están citadas en el texto tienen que estar en la referencia. ¿Ya? Las referencias deben incluir a todos los autores. O sea, en las citas bibliográficas hemos aprendido de que cuando hay más de dos autores, ponemos et al. Sin embargo, en las referencias tienen que estar todos. Ahora se estila mucho hacer trabajos multidisciplinarios con muchos autores, ¿no? A veces hay 100 autores. Imagínense poner eso en el texto, no está bien, pero en las referencias sí tiene que ir. No todos los autores, aunque hemos creado también un estilo. Yo, por ejemplo, personalmente, ¿qué hago? Pongo, si son 100 autores, menciono los 10 primeros y luego pongo et al, o pongo y cuento todos los demás autores y pongo y 8 coautores. No pongo et al, pero pongo y 80 coautores y menciono 20. O menciono 10 y pongo y 90 autores y el año, obviamente, ¿no? Entonces, ahora hay que ver la exigencia de la revista donde voy a publicar. Algunas revistas sí te piden que estén todos los autores del artículo en la referencia, otros te permiten que no sean muchos, ¿no?
Ahora, los autores pueden ser personas, entonces ponemos los apellidos, o pueden ser instituciones también, ¿no? Como la gobernación, la FAO, el INE, por ejemplo, son autores institucionales, o el Ministerio de Medio Ambiente. Podemos usar esos autores. Muchas veces también lo que se recomienda es poner anónimo. No queremos mencionar, no hay autores personales, pero sí hay autores institucionales que a veces no queremos mencionarlo y preferimos poner anónimo. También es válido, se acepta eso. Y puede estar, digamos, ordenado alfabéticamente por el apellido. ¿Por qué se ordena? Se ordena porque es más fácil encontrar cuando una cosa está ordenada. Entonces, la referencia la ordenamos alfabéticamente. Así es más fácil encontrar esa referencia, ¿cierto? O también puede ser por número. La revista, por ejemplo, Nature, vas haciendo las citas y pone un numerito pequeño y al final en la referencia pone no por orden alfabético de los autores, sino por número, ¿no? Otro estilo. Por eso digo, depende mucho de la revista. Lo que sí es importante es que toda referencia bibliográfica, ustedes saben, tiene autor, año y título. Todas tienen que tener el autor, ya sea personal o institucional, el año y el título. El año, ¿por qué es importante? Porque así sabemos si es un libro o una revista muy antigua o es algo actual. Pero al mismo tiempo también a veces encontramos documentos que no tienen años. Por alguna razón, a veces es descuido, sucede hasta en las grandes familias, como se dice, hasta en las mejores familias. Tenemos una publicación en la mano y lastimosamente no le encontramos el año por ningún lado. Puede ser que se olvidaron o puede ser que, bueno, básicamente por alguna razón no salió, no fue por olvido de los autores, sino por descuido de la imprenta o de la editorial que revisó el documento y bueno, se les pasó a veces, ¿no? Entonces, ¿qué ponemos cuando no tenemos años? Ponemos SD, que quiere decir sin dato. Lo importante sí es que le mostremos a quien nos está leyendo nuestra referencia de que hemos tenido cuidado de hacer una buena referencia, pero a veces la literatura que hemos consultado no está completa, ¿ya? Y el resto del contenido de la referencia va a variar dependiendo qué tipo de bibliografía es. No es lo mismo la referencia de un libro, de una revista o de una tesis. Y aquí yo les voy a dar ejemplo de las referencias bibliográficas. Este es un estilo, ¿ya? El artículo en revistas científicas que tienen los más el volumen y el número y el rango de páginas. Ese es un estilo de citar la referencia bibliográfica de un artículo en revista científica. Bien, otro ejemplo, el autor, el año, está en inglés el artículo, ¿no? El nombre de la revista Ecology, el volumen y el rango de página. Esa es la forma en que se cita una revista científica, o sea, el artículo en una revista científica. Nada más, no hay que poner volumen en palabras, no hay que poner pp. Cuando vemos nosotros esa referencia, sabemos de qué es una revista científica. ¿Por qué? Porque tenemos lo básico, autor, año y título. Eso lo tiene toda referencia bibliográfica. Lo que viene después es que lo que caracteriza a mi documento. En este caso, el artículo tiene que tener el nombre de la revista, el volumen y a veces viene el número. Este número de aquí que ustedes ven, el número 2, es el número de la revista. ¿Qué quiere decir eso? Que esta revista forestal centroamericana tiene 37 volúmenes y cada año saca uno o dos números. Hay revistas que sacan 3 números, 4 números. ¿Qué quiere decir que una revista tiene 4 números? Quiere decir que ha publicado un cuarto número, ¿no? Quiere decir que es muy productiva. Hay revistas que solo sacan un número por año. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muy pocos autores en esa ciencia. Por ejemplo, en el área botánica, donde yo era editora en jefe de una revista, la revista de la Sociedad Boliviana de Botánica, años atrás eran tan pocos los botánicos que publicaban que solo teníamos un número al año. Ahora ya ha aumentado un poco y ya están publicando 2 números al año. Como les digo, hay revistas internacionales que sacan 4, 5, hasta 6 números al año. O sea, ¿qué quiere decir? Esas revistas son muy famosas, muy conocidas y mucha gente quiere publicar en ellas. Entonces, producen y producen y producen que sacan 6 números al año. ¿Ya? Ese numerito entre paréntesis me indica eso, que es una revista que tiene
uno, dos, tres o cuatro o cinco números. Cuando es el número uno, o sea, un número, o sea, un solo número por año, no se pone un uno, ¿ya? Ahora, ese es cómo hacer la referencia de una revista científica, ¿no? O sea, de un artículo en revista científica. Libros con autores. Eso es sencillo. Ponemos los autores, ponemos el título del libro y ponemos la institución que apoyó a producir ese libro. A veces son documentos que no tienen una editorial, ¿no? Que es la institución que hace el trabajo, ¿no? De publicar. A veces hay editoriales, a pesar de que hay instituciones también que están apoyando, ¿no? Aquí, por ejemplo, el otro ejemplo es que está en inglés, es un libro, ¿no? Que se llama La silvicultura de la Mara, es Mahogany en inglés, ¿no? Cavi Pub es la editora, es en la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, usted es un libro, como ven, tiene autor, año, el título del libro y luego viene la institución o la editorial que produjo ese libro, ¿ok? Que publicó ese libro. Eso es libro con autores. Ahora, los libros editados, perdón, o con editores es otro tipo de literatura. Tenemos autores, perdón, tenemos los editores, el año y el título del libro. Y obviamente también, digamos, la institución, en este caso INVIO, es la que hace esta publicación. O el libro de la Guía de Árboles de Bolivia, que tiene 3 editores, ¿no? Y que son 2 instituciones, el Herbario Nacional de Bolivia y el Missouri Botanical Garden, que es en Estados Unidos, que han trabajado para que exista la impresión de este libro en La Paz. ¿Ya? O sea, en La Paz se publicó y estas 2 instituciones hicieron posible este libro de la Guía de Árboles de Bolivia. Entonces, esa es la forma de citar libros con editores. Ahora, otra cosa son los capítulos dentro de un libro editado. Ustedes se preguntarán, ¿y qué son los editores en un libro? A ver, un grupo de profesionales decide escribir un libro y lo publican. Esos son los autores y se pone al inicio de la tapa del libro y el libro dice autores nada más, ¿no? Sin embargo, cuando es editores, en la tapa del libro va a decir editores, que quiere decir que pueden ser autores también, pero editores quiere decir de que no son, digamos, directamente los responsables de los capítulos que hay dentro, sino que han editado el libro y otros pueden ser los autores, pero también los editores pueden ser autores, ¿ya? En este caso, por ejemplo, Clark es el autor. En el 2002, él publicó un capítulo en un libro que fue editado por Wariwata y Catán. Entonces, si ustedes ven los títulos, Ecología y Conservación de Bosques Tropicales, es muy amplio, es la ecología y conservación de los bosques neotropicales. Es un libro amplio que Wariwata y Catán decidieron editar e invitaron a autores para que puedan publicar capítulos dentro de ese libro. Y el Clark hizo un capítulo sobre los factores edáficos y la distribución de las plantas, o sea, ya más pequeño, ¿ok? Y ponemos, cómo yo reconozco que es el capítulo dentro de un libro editado. Yo tengo el autor, tengo el título y tengo los editores. Por eso se llama capítulos dentro de un libro editado. Tengo los editores y además ustedes pueden ver PP adelante, ¿no? Que dice 192 a 221. Eso quiere decir el rango de página donde está mi capítulo en un libro que tiene editores, no autores, ¿ya? Esto es un poquito más complejo, pero si ustedes ven, es muy parecido a la revista científica. Una revista científica está compuesta de artículos científicos. Lo mismo un libro editado está compuesta por capítulos. Y yo no voy a citar todo el libro. Puedo citar si quiero, y ahí digo es un libro con editores, pero yo puedo citar solo el capítulo del libro que estoy leyendo. ¿Ya? Solo el capítulo me interesa a mí, específico, porque puede ser un libro, aquí dice Ecología y Conservación de Bosques Neotropicales. Es amplio el rango del libro, el tema. Entonces, de repente, en Ecología y Conservación de los Bosques puede entrar un capítulo sobre suelo, que es en este caso factores edáficos y la distribución de la planta, es ecología, ¿cierto? Puede ser también que tenga que ver, por ejemplo, no sé, la calidad de agua en relación a las aves. Bueno, es otro capítulo de ecología, pero ya es otro tema, es las aves y el agua, no es el suelo y las plantas. Entonces,
un libro editado puede tener capítulos de diferentes temas, pero que están relacionados a un tema central que es manejado por los editores, ¿ya? Yo, por ejemplo, puedo decidir hacer un libro de la diversidad de Bolivia. Yo, Marisol Toledo, soy botánica, no sé nada de peces, ni de anfibios, ni de reptiles. Entonces, ¿yo qué hago? Yo invito a especialistas en estos grupos de animales que publiquen un capítulo en mi libro que yo decido ser la editora. Entonces, yo invito a varias personas, pero yo soy la editora, yo soy la responsable de todo ese libro completo y amplio. Y van a citar, si usted es un ictiólogo que le interesa solo peces, va a citar el capítulo de peces en mi libro que habla de la biodiversidad de Bolivia. ¿Ok? Eso es capítulo dentro de un libro editado. Como ven en el ejemplo de abajo, ¿no? Hay este libro, Guía de Árboles de Bolivia. Imagínense cuántas especies y cuántas familias tenemos de árboles en Bolivia. 300 familias, digamos, de árboles, ¿no? Entonces, hay una persona aquí, Vargas, se puso a trabajar en una sola familia, en la euforbiácea. ¿Dónde? En este libro que es editado por Quilín, García y Beck, ¿no? Entonces, es algo más pequeño dentro de un libro grande que es editado por otras personas. Quilín podría ser autor de otra familia, García podría ser autor de otra familia, que sería un capítulo dentro de este libro editado. Estas referencias bibliográficas, la verdad, citar un libro con autores, citar una tesis, es fácil. Las revistas o los artículos de revistas científicas también es fácil. Lo que más cuesta entender es este capítulo de un libro editado. Pero si ustedes lo relacionan con lo que pasa con las revistas científicas, lo van a aprender más fácil. Bien, la tesis, como les decía, es muy fácil, al igual que el documento técnico, es muy fácil, ¿ya? Autor, año, el título de la tesis, y luego decimos si es una tesis de maestría, es una tesis de grado, o sea, licenciatura, o es una tesis de doctorado. Decimos la universidad, la ciudad y el país. Muchas veces hay revistas científicas que me piden el número de páginas total, ¿ya? En algunos libros con autores, en la tesis, pueden ir las páginas totales, ¿ya? O que si quieren, ustedes pueden citar la página consultada también, ¿no? Para dar un poco más de precisión de lo que yo consulté, ¿no? Y documento técnico que es muy parecido a un libro, pero que no está tan trabajado como un libro, es muy parecido, como le digo, a un libro. Pero ahí aclaramos, ¿no? Que es un documento técnico, podemos decir un informe técnico no publicado, ¿no? Qué sé yo, de la gobernación o de algún proyecto que yo hice, no está todavía publicado. Entonces, es un documento técnico. Otra cosa ya es trabajar un libro, buscar un editorial, registrarlo en depósito legal, y es otro trabajo imprimir un libro que un documento técnico. Pero muchos libros han pasado por documentos técnicos primero, ¿no? Antes de ser publicados ampliamente como libro. Y bueno, las tesis que sí o sí tenemos que publicar, ¿no? Nosotros los docentes, cuando asesoramos tesistas, yo mi condición para ser asesora, les digo, ya yo te apoyo, voy a ser tu asesora, pero la condición es que publiques tu tesis cuando la termine, porque es la forma en que avanza la ciencia, es la forma en que generamos el conocimiento, ¿no? En publicar nuestras investigaciones. Y porque además el hecho de publicar mejora la calidad del trabajo. Los que han publicado tesis saben, ¿no? Que muchas veces no las deshacen las tesis, ¿no? Hasta nos cambian los análisis, porque quieren un mejor trabajo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poquito más de eso cuando nos toque hablar de la publicación de un artículo. Ahorita es un poco recomendar, ¿no? Ya desde la primera clase de que es importante publicar las tesis. Y como estaba diciendo, ¿no? El colega Carlos, para ser doctor, sí o sí hay que publicar. Cuando uno es licenciado, defiende la tesis, puede escaparse y no publicar la tesis. Sin embargo, cuando hace doctorado, es un requisito publicar. Hay universidades, por ejemplo, tengo entendido que la Universidad de Oxford, antes de aceptar al estudiante que quiere hacer un doctorado, antes de considerarse doctorante, tiene que publicar un artículo, por ejemplo, y en inglés, ¿no? Hay otras universidades que no exigen que uno publique, pero te piden, te recomiendan que publiques tu tesis, porque además es una forma también de hacerse conocer, ¿no? Como investigador. Yo puedo decir humildemente de que si he sido reconocida y he llegado a estar a la academia, primero a la Academia Boliviana de Ciencia, ¿no?
ha sido por mis publicaciones y eso me ha valido para llegar a la Academia Mundial de Ciencia. O sea, he logrado ingresar a esta Academia Mundial gracias a mis publicaciones, ¿no? Porque es una investigadora que publica, que es reconocida, ¿no? Que se relaciona con muchas instituciones, que ha publicado a nivel internacional, ¿no? Entonces, eso ayuda a que, digamos, nuestra universidad, nuestro país sea más visible en cuanto a la ciencia. Entonces, es muy importante las publicaciones. Aprovecho las tesis y, ¿no? De mencionar un poquitito eso. Bueno, los boletines es también muy parecido a una revista, ¿no? Boletín, el nombre y el rango de página y el número del boletín. Y los sitios web, ¿no? Que muchas veces se utilizan, pero ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces nosotros consultamos una página web y de aquí a 2 o 3 meses luego desaparece, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado qué sitios web citamos. Y la forma de citar es poner al autor o a la institución el título de lo que yo estoy citando y la fecha en la que lo consulté y obviamente el enlace, ¿no? Donde encontré la información. Entonces, para que otras personas también lo puedan encontrar la documentación. Bien, aquí Carlos da la respuesta a su pregunta, ¿no? ¿Dónde es que nosotros podemos encontrar revistas científicas? Ya, obviamente, yo quiero armar un artículo científico y tengo que leer mucho. Tengo que ir a las bibliotecas físicas, pero también existen los buscadores virtuales como el Google Académico, ¿no? Donde yo encuentro artículos. Y las plataformas o bases como Cielo, Redalyc, Academia, Eric, no he usado la verdad, Eric, he visto Redalyc, he visto Cielo, eh, son estos, son plataformas o bases ya donde ustedes pueden encontrar revistas científicas. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero si usted quiere ir ya avanzando, puede entrar en internet, busque Cielo, así como está escrito aquí, ¿no? Con una S por delante, y va a encontrar muchas revistas, ¿ya? Son plataformas o bases donde están donde están muchas revistas de diferentes ciencias. Eso vamos a entrar a más detalle el miércoles, yo creo, o el jueves, o el viernes. Vamos a ver cómo va el avance. Pero vamos a entrar a esos detalles. Gestores bibliográficos. Bien, no sé si ustedes conocen estos gestores, el EndNote, Zotero, últimamente se usa mucho el Mendeley porque es gratis, el EndNote se tiene que pagar, ¿no? O sea, hay que comprarlo, ¿no? Nunca he visto el RefWorks, más he escuchado el Mendeley. ¿Qué hacen estos gestores bibliográficos? Son herramientas para organizar las referencias bibliográficas. Estábamos hablando de que para armar un artículo yo tengo que buscar literatura, ¿no? Ya les voy a explicar luego para qué es que se busca la literatura, ¿no? Pero tengo que buscar un montón de literatura y cómo lo ordeno, no lo voy a poner, digamos, en mi escritorio, ni por aquí, ni por allá, porque después voy a estar loco buscando dónde tengo ese artículo o ese libro que era tan interesante para mi artículo que vale la pena que lo cite, porque sus resultados son muy relevantes para mi estudio, para poder discutir, comparar, ¿no? Entonces, me permiten organizar, ordenar la referencia bibliográfica. Sería interesante que la FUP, si no lo ha dado, dé un curso al respecto, ¿no? Porque se utiliza mucho actualmente, ¿no? Son programas de computadora, ¿no? Donde nosotros podemos incluir ordenadamente todos los artículos de nuestro tema de investigación, por ejemplo, ¿no? O tener ordenado, pues, ¿no? Nuestra bibliografía que encontramos en el Internet, que no estén dispersadas por ahí, sino ordenadas. Y lo bueno de esto es que además de almacenar, de exportar y utilizar la información para facilitar las citas bibliográficas, ¿no? Te permite también confeccionar las referencias bibliográficas, ¿ya? O sea, además de que te organiza toda la información en una base de datos, te permite hacer las citas de manera automática, está conectada. Me imagino que ustedes ya conocen al respecto. Pero era un poco, ¿no? Para las personas que no conocen, mencionar de que estas herramientas nos facilitan, digamos, ¿no? Nuestro proceso de escribir un artículo científico.
y se puede estructurar automáticamente. Eso es lo bueno, ¿no? De ahora con la tecnología que tenemos, hay muchas cosas automáticas, ¿no? Por ejemplo, las tablas de contenido hay que hacer de forma automática, hacer las citas bibliográficas pueden ser de manera automática. Sin embargo, tenemos que entender cómo hacer una buena referencia bibliográfica. ¿Por qué? Porque estos programas, nosotros metemos la información de cada documento que yo quiero que esté en mi base de datos. Yo pongo el autor, el año, el título, pongo los datos si es de una revista o si es de un libro, ¿no? Yo tengo que llenar la base de datos. Entonces yo tengo que cuando hagas un documento, ya sea una tesis, un informe técnico, una revista científica, ya sea un libro con autores, un libro con editores, yo tengo que saber, por eso, digamos, le he explicado un poquitito antes cómo se hace una referencia bibliográfica. Porque por más que yo tenga estas herramientas automatizadas y muy modernas, necesitan, digamos, de alimentarse, ¿no? Manualmente. No es que la introducción es automática, ¿no? Manualmente. ¿Ya? Bueno, al menos yo no conozco hasta ahora, digamos, algo que me lo haga automáticamente la introducción de los datos. Tiene que ser a mano, ir metiendo los datos. La ventaja es que ya está, una vez yo lo meto en mi base de datos y yo lo voy a usar para un artículo, para dos, para tres, para 10 artículos, ya está en mi base de datos lo saco automáticamente, lo extraigo automáticamente para hacer mi cita y mi referencia bibliográfica. ¿Ya? Aquí la buena noticia es de que las referencias bibliográficas, o sea, estos gestores, ya lo tenemos en Word. Pueden hurgar, varía mucho, ¿no? Dependiendo de qué Microsoft, qué versión tenemos, puede variar dónde la encontramos, ¿no? Pero en Word, aquí ustedes lo pueden ver, donde dice en referencia, bueno, aquí está en inglés mi computadora, dice referencia y luego dice insert citation. Entonces ahí está para hacer la cita bibliográfica, ¿ya? Y aquí están los estilos, ¿no? Si quiero APA, Vancouver, ¿no? Hay diferentes estilos, pero yo tengo que alimentar la base de datos. Miren, aquí está también relacionado con EndNote, ¿no? Entonces es a hurgar nomás un poco, ¿no? Yo creo que si la FUC no ha dado, sería interesante que dé un curso sobre esto para apoyar, ¿no? A los investigadores a manejar mejor su bibliografía. La verdad que cuando uno ya sabe manejar estos programas, estos nos ayudan mucho, pues, ¿no? A ser eficientes con nuestro tiempo. A veces cuesta un poquito, ¿no? Con la tecnología eh, aprender, pero podemos, ¿no? Es nomás cuestión de practicar, de intentarlo, de ahora ya también en el internet nosotros cualquier cosa que dudamos ponemos y peor ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Podemos decirle por favor una explicación breve de cómo usar este programa y debe salir. O sea, hay tantas herramientas también en el tema de inteligencia artificial que nos ayudan, ¿no? A ser más eficientes con nuestro trabajo. Bien, eso es, digamos, en cuanto a herramientas que se utilizan para armar un artículo científico, ¿no? O sea, referencias bibliográficas, saber hacer las referencias bibliográficas, entender cómo se arman estas referencias, entender cómo debemos citar, ¿no? A los diferentes autores que leemos para no cometer plagio. Ustedes saben que el plagio es un delito. Ahora es un poco más reconocido aquí en Bolivia el delito, pero en el pasado nos pirateaban de todo, ¿no? Pero ahora ya hay un poco más al respecto, no hay más cuidado de este sentido. Entiendo que la DICIT, por ejemplo, en la Expociencia o en los concursos que tiene de las becas IDH, tienen programas que buscan el plagio, ¿no? O sea, hay programas que te permiten detectar que el documento ya ha sido escrito en otro lugar tal cual, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces, ah, ah, las citas bibliográficas, las referencias bibliográficas, un buen conocimiento de la redacción, ¿no? Que es tomar en cuenta la ortografía, a la gramática, a los signos de puntuación, a los conectores, nos ayudan o sea, es la base, podemos decir, para empezar a escribir ya nuestro artículo científico. Entonces, ya para ir terminando esta primer clase,
¿no? Lo que les decía, ¿no? No se olviden de la ortografía y la redacción de párrafos, que los párrafos sean no oraciones, o sea, decimos que es un párrafo cuando en realidad es una sola oración larguísima. No, un párrafo es un conjunto de oraciones, ¿ya? Y no se olviden de los conectores también y los signos de puntuación, de usarlos correctamente. Y obviamente, para escribir un artículo yo tengo que buscar mucha literatura relacionada con mi tema de investigación, ¿no? Ya mañana vamos a ver dónde es que usamos esta literatura, para qué es que Marisol aquí nos habla de citas y referencias bibliográficas, dónde lo usamos para un buen artículo y cómo lo usamos también, ¿no? Eso es importante. Bien, ah, mañana vamos a entrar ya a la estructura y el contenido de un artículo científico. Una cosa es la estructura, o sea, cómo está armado mi artículo y qué contiene cada sección de mi artículo. Son varias secciones, ¿no? Y vamos a ir viendo cómo armar este artículo, ¿ya? Y lo otro también que vamos a ver es el tema del formato, porque el formato es otro asunto, ¿ya? Obviamente eso depende a qué revista yo quiero publicar. Aquí, como dice Branch y Villarreal, en el 2008, la publicación de los resultados de la investigación es una de las obligaciones del científico, ¿ya? O sea, si yo me considero investigador y no publico, no soy un verdadero investigador. Yo tengo que publicar mis investigaciones para realmente considerarme investigador y sobre todo científico, porque hago ciencia a través de la publicación. Ya van a ver por qué la publicación contribuye a la ciencia. No es nomás escribir un artículo, no, tiene sus exigencias, tiene sus requisitos y eso es lo que vamos a ver. Mañana voy a entrar un poco más a detalle con esto y este autor, como les decía, les voy a mandar el libro de redacción científica de Marimut y también este artículo de Branch y Villarreal, que realmente son muy buenos. Son los más completos que yo he encontrado y los recomiendo bastante porque no solo te enseñan a cómo redactar, no solo te dan recomendaciones de cómo redactar, sino también lo que es ese mundo de las revistas científicas, de lo que se debe considerar, ¿no? Para entender el proceso. Es realmente un proceso publicar un artículo, porque no se hace en una semana, puede tardar años en publicarse un artículo, ¿no? Dependiendo este, de cómo redacto, de quién me toca de revisor, eh, de muchas cosas, muchos factores que lo vamos a ir conociendo en esta semana, ¿ya? Entonces yo mañana voy a entrar a detalle de esta diapositiva y yo voy a dejar un poquito, aquí están las referencias, alguien preguntaba, ¿no? El autor Branchi Villarreal publicaron en una revista Ecología Austral, que es de Argentina, un documento que se llama Redacción de Trabajos para Publicaciones Científicas. Realmente muy bueno, ¿no? Que se los voy a enviar, te da muchas recomendaciones. Y el Caivano en el 95, un poco antiguo, y esta literatura, pero tiene cosas interesantes, también de Argentina, guía para realizar, escribir y publicar trabajos de investigación. Y el libro de Marimut, que se llama Manual de Redacción Científica, que es un libro digital, que lo va actualizando cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, esas tres bibliografías que he citado en la presentación, aquí la tienen, se las voy a enviar la presentación, o le hacemos un print screen y lo pueden ubicar también esto. Y también se los puedo mandar los documentos. Ya no son muy pesados y le puedo mandar también al grupo. Bien, nos quedan unos minutos antes de las 7 que me gustaría despejar algunas dudas de esta parte, ¿no? De la segunda parte que es de las citas y las referencias bibliográficas, quizás de los gestores, de las, no sé, dudas que tengan al respecto, pero ya le adelanto que mañana vamos a ver cómo hacer nuestro artículo y después cómo es el mundo de las revistas científicas y algunas consideraciones, ¿no? Cuando estén armando su artículo. Bien, podemos abrir los micrófonos, tenemos unos 10 a 15 minutitos de preguntas, si es que hubiera dudas de citas, de referencia. Buenas noches. Una preguntita. Sí, A ver, adelante, se escucha. Doctora,
¿Me podría indicar cuál sería la formalidad para hacer referencias a páginas de fabricantes que se encuentran en Internet? Hay mucha información que nosotros sacamos de fabricantes de equipos y necesitamos referenciarlas. ¿Me podría ayudar con eso? Su micrófono, doctora. Aquí en los sitios web, o sea, es un documento impreso, porque a veces estos fabricantes pueden tener sus catálogos, ¿no? De equipo y está impreso o puede ser digital. Entonces, lo importante ahí es que usted, ¿qué es lo importante de, de hacer una referencia? Es de que nosotros informamos a quien nos está leyendo que hemos leído un documento impreso o online, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es dar información a esa persona que nos está leyendo, cómo puede encontrar el que realmente he leído ese documento y que no es, digamos, falso lo que yo estoy citando. Entonces, usted tiene que poner autor, ¿no? Tiene que poner el nombre de la revista o libro, no sé cómo es el documento de lo que usted tiene que citar, pero tiene que estar el autor, que puede ser institucional, en este caso quizás la empresa, pone el año, porque puede ser catálogo muy antiguo o catálogo actualizado, ¿no? Entonces, eso también me imagino que varían los precios y los productos, ¿no? El nombre de la revista y puede poner si es impreso o digital la editorial, dar datos, digamos, ¿no? Del documento que usted leyó, pero al decir autor, al decir año, ya está dando información, si es actual, ¿no? Si es una empresa seria, ¿no? Si es en internet, digamos, porque también debe haber catálogos online, ¿no? Ahí usted pone en qué fecha consultó, no sé si importa la marca o importa de repente el precio, ¿no? Y ahí cita la página web de donde consultó el documento. Doctora, prácticamente el 90% de las referencias de lo que uno investiga ahora ya es en Internet. Prácticamente el libro ya uno no lo está tocando. Entonces es importante que quede claro esta manera de citar, porque a veces no vienen pues muchos detalles ahí, como digamos, el autor no, porque es un catálogo de un componente electrónico que tiene muchos modelos y entonces uno hace una referencia al boletín, digamos. Boletín sería, pero electrónico, no sería escrito, Impreso. no impreso. Sí, lo importante cuando es del internet es la fecha en que usted consultó. ¿Por qué la fecha? Porque como les decía, de aquí a unos meses por ahí la empresa fracasa por estas cuestiones, ¿no ve? De la pandemia, que se cerraron muchas empresas, la empresa cerró. Y usted puso la fecha porque usted lo consultó en esa época, pero va ahora y ya la revista, la empresa ya no existe. Pero usted en esa fecha consultó y pone la página web. Inclusive a veces ponemos páginas web que entramos y no aparecen más las páginas web. Lastimosamente tiene eso, ¿no? Todo es ahora por internet, todo es online, pero a veces nos falla la tecnología, como decimos, ¿no? Y se cierran, ¿no? Entonces, hay catálogos impresos también. Pero como usted dice, ¿no? Ahí la mayoría ahora es todo por internet, ¿no? Pero lo importante es eso, que usted piense, yo voy a citar algo o voy a referenciar algo y tengo que dar insumos para que la persona sepa cómo conseguir nuevamente ese documento. Ese es el objetivo de hacer las referencias bibliográficas. Porque si ponemos solamente el autor y el año, no vamos a saber qué es eso. ¿Es un catálogo? ¿Es una tesis? ¿Es un artículo científico? ¿Qué es? Y Entonces el yo link tengo es que poner, importante, el link es importante, ¿no? claro, el enlace donde usted lo bajó. Y ahí Ya. pone, ¿no? Disponible en y pone completo donde lo encontró, la página web. Y ahí la persona lo copia, si es todo online, lo copia y puede entrar nuevamente si es que está vigente esa empresa o ese catálogo y lo puede encontrar. Eso ocurre con todas las referencias que hacemos que están ahora ¿no? En Internet. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, doctora. Quería hacerle una consulta.
si es que usted conoce algún software que pueda detectar plagio y también pueda detectar un porcentaje de texto generado por IA. La verdad no tengo. Sé que la DC tiene y dije que le iba a preguntar porque ahora eso es bien importante, ¿no? Inclusive nosotros como docentes podemos usar para los trabajos que nos presentan, ¿no? Trabajos prácticos, si somos tribunal o asesores y ya no revisamos impreso, ¿no? Mayormente revisamos de manera digital, pues, ¿no? Nos mandan sus documentos y lo revisamos digital. Y sería interesante, ¿no? Yo voy a preguntar a la DICIT porque sé que ellos manejan programas para detectar plagio. Voy a preguntar a ellos, le voy a Ok, anotar y mañana yo les aviso. ok. Este curso nos lo van a pasar en grabación. Eso, la FUP es la que tiene la respuesta. Sí, estamos grabando todos los videos, las presentaciones. Se les va a pasar mañana o más tarde se les va a pasar al grupo. Ah, muchas gracias. Perdón, ¿me puedes repetir esto de la inteligencia artificial que me preguntó? El programa para detectar plagio, eso voy a consultar a la ¿Qué, DICIT. qué porcentaje de texto fue generado por inteligencia artificial? Porcentaje de texto. Generado por Ya. Es que conozco algunas personas que están más al tanto con la inteligencia artificial. Miren, yo practiqué algo con no recuerdo ahorita el nombre de una aplicación de inteligencia artificial y la verdad que te va a dar información la inteligencia artificial en base a tu pregunta, te da pautas, ¿no? Pero este, no es completo el trabajo y la inteligencia artificial responde, como es un buscador de información, te va a responder en base a la información que se encuentre. Y bueno, para publicar artículos científicos quizás tenga acceso, porque también ustedes saben que las revistas no todas son gratuitas, no todas son open source, ¿no? Hay muchas que hay que pagar, entonces no sé si la inteligencia artificial tiene acceso a estas revistas pago, entonces va a ser limitada la información que nos brindan. ¿Ya? Entonces, pero vamos a ver, voy a consultar a algunas personas que manejan un poquito más esto de inteligencia artificial a ver si ya hay, porque hay gente más avanzada en esto. Yo no mucho porque ingresé, como les decía, a hacer unas cuantas preguntas, necesitaba de curiosidad, ¿no? Como ahora ya todo el mundo, los estudiantes manejan bastante la inteligencia artificial más que los docentes, me parece. Entonces ellos conocen muchos programas y están comentando pero yo entré y mi experiencia no fue muy buena, la verdad, no me sentí satisfecha de la respuesta, o quizás no hice una buena pregunta, pero yo dije, no, mejor yo nomás lo hago y no me dio mucha información, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de cómo uno pregunta, ¿no? La inteligencia artificial. Pero es una herramienta que hay que saberla manejar como cualquier herramienta, ¿no? En la investigación, por ejemplo, una de las herramientas que más miedo tenemos es la estadística. Y a veces no hacemos investigaciones o no publicamos porque no manejamos bien la estadística, que es otra herramienta que hay que saberla manejar. Todas las herramientas hay que saberlas manejar, ¿no? Y van a darnos más eficiencia en el trabajo. Doctora, hay un programa que se llama Plagiaris Checker. Es uno de los programas que está usando la Gabriel. Si quiere, se lo puedo compartir un ratito para que lo miren. Vale $40 la licencia indefinida. Perfecto, el colega que preguntaba, creo que era Edwin, ¿no? Ahí tiene la información. Ese es el tema, ¿no? De que muchas aplicaciones, muchos programas son pagos, ¿no? Y a veces por no pagar, no tenemos los programas, esperamos que sean gratuitos, ¿no? Entonces, pero debe haber gratuitos, me imagino. Pero también obviamente cuando es gratuito, la calidad no es muy buena, ¿no? O nos dan gratuito por un tiempo, nos enamoramos, nos queremos quedar con el programa y después resulta que si quiere más tiene que pagar, ¿no? Entonces así está ahorita la tecnología. Y respecto a la segunda pregunta que dijo,
No hay programa Plagiaris Checker, tampoco lo detecta. Yo hice la prueba, y no lo detecta, absolutamente, casi en nada no lo detecta. Bueno, habrá que hacer la prueba con varios programas, pero este es uno de los mejorcitos y no he visto que logre detectar plagio, a no ser que hayan otros programas hoy en día, ¿no? Como cada día aparecen nuevos programas de IA. Hasta el momento, en lo personal, yo no conozco. No sé si alguien conoce, no los podría compartir el nombre del programa. Un Muchas gracias. programa que detecte si está escrito por inteligencia artificial. Sí, no, que yo sepa no hay, doctora. No conozco. El único que conozco, y tengo la licencia que ocupa la Gabriel René Moreno. El mismo Mm. lo tengo y si quiere un ratito se los puedo mostrar el logo y si a alguien le interesa, también se lo puede comprar. Sí, lo puede compartir en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿no? Ahí podemos compartir, porque esa es también, ¿no? La idea de apoyarnos, lo que conocemos, unos sabemos más que otros algunos temas, ¿no? Entonces ahí podemos en el grupo del WhatsApp compartir enlaces, ¿no? Y ese logo que usted dice, ¿no? No debe haber más programas, ¿no? Y la revista científica también debe tener estos detectadores de plagio, ¿no? Pero es un trabajito aparte. La verdad es que uno espera que el profesional pues no cometa plagio, que sea honesto, si sacó una información, ponga de dónde sacó, ¿no? Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Muy interesante las preguntas. Bien, al no haber pregunta, doctora, yo creo que podemos cerrar ya eso. Depende de usted. Sí, son las 7 en punto en mi reloj, entonces podemos, porque el curso es de 5 a 7, podemos terminar por hoy y mañana los espero a las 5 ya para ver cómo armar un artículo científico. Muchísimas gracias por la asistencia. Y gracias a usted, doctora. Entonces, mañana nos vemos. Gracias a todos los participantes. Que tengan buenas noches.